Fui yo, fui yo. Queridos amigos, esa no es la forma de confesar, ¿no? Esa es confesión bajo tortura. Pero Jesús nos invita hoy a confesar los pecados. Les voy a leer del pasaje del encuentro de Jesús con Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor, Señor, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si he perjudicado a alguien, le daré 4 veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lo que Zaqueo dice acá es su propósito de enmienda, es su deseo de empezar a cambiar su vida y confiesa al mismo tiempo sus pecados. Jesús nos invita a esto, ¿no? A confesar los pecados, a que nuestra confesión sea sincera, es decir, no ocultar lo que es grave en mi conciencia, a que sea verdadera, sin ocultar o disimular lo que debo manifestar, ni dar vueltas tratando de justificarme. Yo lo hice porque tal cosa. Bueno, yo lo hice. Que sea completa todos los pecados graves, según su especie, es decir, no es lo mismo tener relaciones con una persona casada que con una soltera, no es lo mismo robar a mis padres o esposo que robar un banco, no es lo mismo asaltar un supermercado que asaltar una iglesia. No me voy a contraer el coronavirus en la iglesia, en cambio en el supermercado no. No lo digo por eso, sino porque estoy robando a Dios, ¿no? Bueno, lo que fuera. Esa es la especie, el número y la circunstancia. Circunstancia que puede cambiar la especie, ¿no? Y finalmente, que sea sencilla y humilde, con pocas palabras y sin rodeos. Y entonces, cuando la confesión es así, fácilmente descubro que es Dios quien me da la gracia para confesar. No es una cuestión solamente humana, que también la es, ¿no? Es necesario para nosotros confesar el mal, sacar de nosotros mismos. Recuerdo que una vez leí sobre una tribu en el Pacífico que una vez al año tomaban un caracol con un agujero y gritaban al mar todos sus pecados, como que se sacaban de sí mismos todos los pecados. Bueno, tenemos como una necesidad humana, antropológica, de decir. Una vez que uno saca eso malo, ya no tiene tanta eficacia en mí, como las tentaciones, ¿no? Es una tentación muy grave. Cuando se la confío a alguien, ya no tiene tanto poder en mí. Cuando no la puedo decir a nadie, eso me empieza a comer por dentro. Y entonces, la confesión tiene un sentido antropológico muy profundo, ¿no? Dios sabe que es así, que necesitamos decir nuestros pecados. Por eso la confesión es necesario que yo la diga. Pero padre, usted sabe lo de siempre. Combo 1, 3 peleas con mi mujer y también me llevé algo del trabajo. No. Tengo que reconocer lo que yo hice. Porque confesándolo me ayuda además a reconocer. Me ayuda a superarlo. Y es Dios el que me da la gracia de sacarlo, ¿no? De decirlo. Por eso hay que rezar antes de confesarse y pedir la gracia de poder hacerlo bien, que no oculte nada, que no diga nada. Había santos como el Padre Pío, San Juan Bosco, el Santo Cura de Ars y muchos otros que sabían lo que el penitente iba a decir, ¿no? Bueno, bendito sea Dios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ese don, ¿no? Que Dios le daba para atraer a tantos. Bueno, desgraciadamente la mayoría de los sacerdotes no tenemos ese don. Necesitamos que los fieles digan, ¿no?
¿Puede haber alguna excepción? Sí. Es decir, si uno no conociera el idioma, podría llegar a necesitar un traductor. Bueno, son casos muy raros. O a mí me ha pasado, había un feligrés que llegué a confesar muchas veces que era mudo. Entonces él me escribía en un papel sus pecados y yo le daba la absolución. Me escuchaba, leía mis labios cuando yo le hablaba y le daba la absolución y le daba algún consejo, pero él simplemente me decía esto, ¿no? Me daba, bueno, nosotros que tenemos el don del habla, ¿no? Dios nos invita a usarlo y a usarlo bien. El sacrificio de nuestros labios, ¿no? Dice Oseas, ¿no? Es decir, lo que con nuestros labios te decimos, Señor, es un sacrificio de alabanza para confesar tu nombre y también tu misericordia, pero también mis pecados. Bueno, ¿cuáles son los pecados que tengo que confesar? ¿No? Primero, los pecados mortales, ¿no? Eso es lo necesario, ¿no? Confesar los pecados mortales, pecados graves. Puedo también, es muy provechoso y conveniente, confesar los pecados veniales. Los maestros espirituales decían que no conviene confesar los pecados veniales que uno no esté dispuesto a cambiar. Es un buen consejo, ¿no? Es decir, confesar los pecados veniales que estoy dispuesto a cambiar, ¿no? O empezar por este pecado que quiero cambiar y quiero dar batalla ahora, aunque es un pecado venial, quiero darle batalla porque tengo muy mal carácter, porque no sé, lo que sea, estoy queriendo luchar contra eso. Bueno, voy a dar batalla. Pero los mortales, todos, ¿no? Los pecados que hacen que cortan. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal? Que el pecado mortal mata en mí la gracia de Dios, me separa de Dios. El venial enfría mi amor, etcétera, etcétera, me debilita. Quizás me debilita que estoy a un punto ahí en el precipicio para caer en un pecado mortal. Sin embargo, la suma de todos los pecados veniales no hacen ningún pecado mortal. Pecado mortal, uno sabe, tiene conocimiento y libertad para realizar lo que hace y lo hace en materia grave. Entonces, estoy ahí muerto en mi interior, ¿no? Por eso se llaman mortales, porque matan en mí la gracia de Dios. También confesar los pecados del pasado me ayuda mucho a crecer en humildad, a crecer en confianza. Decir, Señor, y todos los pecados de mi vida pasada, especialmente, puedo decir la materia, puedo decir en particular, puedo decir... no, pero no es de ser demasiado escrupuloso, no necesariamente. Existen los escrúpulos, hay personas que son escrupulosas y hay que saber, bueno, descubrirlo, tanto el confesor como también el penitente, pero me ayuda a mí a confesar también los pecados de la vida pasada. Aparte, hay veces que uno se confiesa habitualmente o mucho y quizás no tiene pecados mortales. Desde la última confesión, no, padre, yo no tengo pecados mortales desde mi última confesión. Bueno, entonces uno tiene que tener que confesar los pecados veniales, los pecados de la vida pasada. ¿Qué sucede cuando uno se olvida algún pecado grave, ¿no? O, por ejemplo, me olvidé, hacía un año que no me confesaba y de repente dije, uy, pero también hice esto y aquello. Claro, me viene a la memoria mucho tiempo después, que es lo habitual, ¿no? Porque después de confesarme, la luz de la gracia de Dios me ilumina, veo las cosas con más claridad. Me doy cuenta que estuve mal en esto. Bueno, ¿quedo perdonado? Sí, quedo perdonado. Pero en la próxima confesión voy a confesar el pecado que olvidé sin querer, ¿no? Olvidar significa sin querer, ocultar significa queriendo. Por eso puede ser una norma, ¿no? Al terminar la confesión, pido perdón también por los pecados que me haya olvidado. Bueno, animémonos, y una última cosa,
La confesión, repito, no es solamente una necesidad y una capacidad mía, ¿no? Sino que es algo que Dios hace en mí. Así como Dios nos promete que cuando tengamos que dar testimonio de Él, el Espíritu Santo, es el que lo hará en nosotros, también cuando tenemos que confesar, Él, ¿no? El Espíritu Santo, es el que nos ayuda a abrir nuestro corazón y nuestra conciencia a Dios para que Él haga su obra. Que Dios los bendiga.